Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en la parte de atrás de su boletín. Tiene ahí para poder anotar y ahí tiene usted ya el tema que vamos a estar tratando esta mañana. El Evangelio de la paz es nuestro tema esta mañana, el Evangelio de la paz. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Es una palabra que en realidad no se pudo traducir. Evangelión es en el idioma griego original, pero básicamente quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Y hermanos, el Evangelio es algo que se anuncia, o sea, la esencia del Evangelio es algo, el Evangelio es algo que proclamamos, que anunciamos, que predicamos, ¿verdad? La esencia del Evangelio es esa, de que es algo que proclamamos, que predicamos, que se anuncia de una forma pública, dijéramos. Básicamente, ese es el Evangelio. En el Nuevo Testamento hay varios adjetivos que se le da al Evangelio, varios apellidos, por decirlo así, ¿verdad? Cada una de esas cualidades o adjetivos se enfoca en algún aspecto particular del Evangelio, algún énfasis en particular. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, cuando usted lee el Evangelio de Mateo siempre va a encontrar que dice el Evangelio del Reino, porque ese es el tema central del Evangelio de Mateo, es el reino de Dios. Entonces, cuando usted lee Mateo, encuentra que dice, cuando habla del Evangelio, normalmente dice el Evangelio del reino. Pero también en el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, cuando habla el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. O el Evangelio de la promesa de Dios también. En Hechos 13, por ejemplo. También encontramos el Evangelio de Jesús en otros pasajes, en muchos pasajes. O como aquí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos el Evangelio de Dios. Varios adjetivos, varias características. En 2 Corintios encontramos el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo. En Efesios, Pablo habla del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O en el Apocalipsis se habla en el capítulo 14, versículo 6, del Evangelio eterno. Cada una de esas palabras indica alguna característica del Evangelio y nos ayuda a comprender mejor todo lo que incluye, todas las implicaciones del Evangelio. Pero aquí en el capítulo 10 de Hechos y en Efesios 6:15, vamos a ponerlo ahí en la pantalla ahorita, esos dos pasajes, hermanos, el apóstol Pablo le da este nombre al Evangelio y dice, habla del Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz. En Hechos 10:36 dice que Dios, envió mensaje a los hijos de Israel. Acuérdese que el Evangelio en esencia es mensaje, es proclamación, es anunciar. Dice, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, es Señor de todos. El Evangelio de la paz, dice Pablo aquí. Y en Efesios 6:15, Pablo al hablar de la armadura, ¿verdad? Del cristiano, como se le conoce, habla del calzado, dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, queremos esta mañana enfocarnos en ese aspecto del Evangelio. La paz, el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Esas buenas noticias son buenas noticias de paz. Amén. Ese es parte de la esencia del Evangelio, la paz que el Evangelio trae.
Por eso vamos a leer aquí en Romanos capítulo 10. Vamos a enfocarnos particularmente en el versículo 15, pero vamos a leer desde el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o sea, de los mensajeros, la voz de Dios, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le llama al evangelio aquí el evangelio de la paz. Fíjese que es curioso, hermanos, que según las últimas encuestas, ¿verdad?, en nuestro país, se dice que según las encuestas últimas de la prensa gráfica, el 39.5% de las personas entrevistadas dijeron ser evangélicos o que se identificaban con los evangélicos, 39.5%. Casi 4 de cada 10 personas en nuestro país dice que ser evangélico, se identifica con los evangélicos. Pero es curioso, hermanos, que siendo el evangelio de la paz, y que hayan tantos evangélicos en nuestro país, una de las cosas que más nos falta en este país, en nuestro paisito querido, ¿qué es, hermanos? La paz, ¿verdad? Es lo que más falta. Y a veces, lastimosamente, tristemente, en los mismos hogares nuestros, en los mismos hogares de los evangélicos, a veces la paz brilla, como dicen, por su ausencia. La paz falta en nuestro país. La paz falta en nuestra sociedad, que está una sociedad confrontada, ¿verdad?, en conflicto constante, en todos los ámbitos, comenzando en el ámbito político, ¿verdad? Desde la guerra, como se dice, la confrontación entre los dos partidos principales que han habido en nuestro país. Se firmó se dieron las firmas de los acuerdos de paz, se dejaron de tirar balas, pero nos seguimos tirando las sillas y todo tipo de cosas, ¿verdad? Y la paz, hermanos, brilla por su ausencia en nuestro querido país. La delincuencia, las pandillas, la desintegración familiar, la alta tasa de divorcios, de violencia contra la mujer y todas estas cosas que es la falta de paz. Pero por eso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son buenas noticias, porque son noticias de paz. Y la paz a través de toda la historia es una necesidad grande en el corazón del ser humano. En estas últimas semanas casi todas las personas, no ha habido casi día en la cual platico con alguien y está preocupado por este tema. Porque no hay paz, porque hay tanta zozobra, hay tanta incertidumbre en la calle. Hoy han vuelto las noticias de secuestros, además de los asesinatos. El secuestro que supuestamente se había erradicado en nuestro país, hoy se está hablando continuamente otra vez de secuestros. Los padres estamos preocupados por nuestros hijos y casi cada persona tiene ese tema en su boca, en su lengua, porque es una realidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, este evangelio en nuestras vidas? ¿No creen? Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana
y que podamos tomarla con este sentido de la paz, hermanos. El hermano Marvin en el devocional citaba Isaías 9:6, que dice: un hijo nos es nacido y el principado sobre sus hombros, y le llamaremos, dice, admirable, le vamos a llamar príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz y nos ha dado a su Hijo de paz. Hermanos, cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia, allá en Mateo capítulo 16, ¿se recuerdan? Edificaré mi iglesia. Hermanos, Él tomó ese término que era muy conocido en aquellos días. La palabra eclesia es la que Él tomó. La vamos a poner ahí en la pantalla. Eclesia es esa palabra, así se escribe en el griego. Cuando Él dice: edificaré mi eclesia, mi iglesia, esa palabra, hermano, era una palabra que en la Biblia nunca se había ocupado para referirse al pueblo de Dios. Pero Jesús ocupa esa palabra porque es una palabra conocida, y Él dice: voy a edificar mi eclesia. Ahora, para entender lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, permítanme explicar un poquito el término ese, eclesia, en aquellos días. Bueno, ahí hay una fotografía de una eclesia. La eclesia, hermanos, era la principal asamblea de la democracia ateniense, en la Grecia clásica, ¿verdad? En la Grecia antigua. Y la eclesia se instauró en el año 594 antes de Cristo, o sea, el siglo VI, ¿verdad? Antes de Cristo se comenzó esta práctica, la eclesia. Los griegos la implementaron y tenía un carácter popular. Al principio la eclesia, hermano, solo se permitía que llegaran militares de por lo menos 2 años de servicio o gente de mucho dinero. Así, eso es lo que se permitía al principio, pero era abierta la reunión. Era algo así como lo que hoy se le llama un cabildo abierto, ¿verdad? Que celebran las alcaldías, en los municipios, en los pueblos. La eclesia era un cabildo abierto, donde llegaba la gente a opinar, a plantear los problemas que habían en las ciudades, en los pueblos, y ahí se discutía las situaciones, y ahí, hermanos, se elegían también a los gobernantes, especialmente locales. Después esa eclesia, hermanos, con los años, dijéramos, se abrió más, ya podía llegar cualquier persona independientemente de su condición económica. Cualquier persona podía llegar y eran muy populares estas reuniones. Ahí se designaban magistrados y esa asamblea, hermanos, tenía la última palabra en cuanto a declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, elección de oficiales, y poseía también la facultad de llamar y nombrar magistrados que debían de rendir cuentas al final de cada gestión o de cada año. Hermanos, el propósito de la eclesia era este que estamos hablando. Como dice ahí, la eclesia procuraba la justicia, porque, hermanos, sin justicia no puede haber paz. Entre más injusticia hay, más guerra y más conflicto hay. ¿Por qué no hay paz en nuestro país? Porque hay mucha injusticia, mucha desigualdad. Porque hay conflicto en los hogares, porque hay conflicto en las ciudades, porque hay conflicto en los grupos de personas, porque hay mucha injusticia. Entonces la eclesia procuraba la justicia, discutía las cuestiones de la gente, las necesidades de los pueblos, y entonces ahí se buscaba que de esa manera hubiera en consecuencia paz, que la gente viviera en paz. Pero sin embargo, hermanos, dijéramos que a través de los años, durante el imperio griego, digamos, los resultados fueron, dijéramos, en algún momento fueron buenos, pero no fueron del todo buenos. Entonces, cuando los
porque habían muchos conflictos, enemistades entre los jefes, tribus, ¿verdad? En todo lo que era el imperio griego. Pero ustedes saben que el imperio griego vinieron los romanos y conquistaron el imperio romano. Vinieron los romanos y conquistaron, y ellos cambiaron todas estas cosas, todas estas prácticas. Y luego lo que se instauró en el imperio romano fue lo que se conoce, que es famoso esa expresión. Voy a poner ahí una fotografía. Es lo que se conoce como la Pax, así se escribe paz en latín, ¿verdad? La Pax Romana. Eso fue lo que sustituyó, dijéramos, las eclesías griegas, lo que en el imperio romano se llamó la paz romana. Y fue un término muy famoso, un término muy conocido. Acuérdese que la carta que acabamos de leer es la carta a los romanos, ¿verdad? Los que vivían en la capital del imperio, los romanos. Entonces los romanos, dijéramos, en un sentido, trajeron paz a la gente. Los romanos trajeron paz a los pueblos que iban conquistando. Y la Pax Romana era el concepto de que el imperio imponía la paz en los pueblos que conquistaban, y la gente podía vivir ya sin esos conflictos de tribus y de cosas que se había vivido hasta entonces. Se conoce o se conoció esa paz, hermanos, como la paz Augusta, porque fue ese emperador en el año 29 antes de Cristo. Fue él el que instauró y el que declaró el fin de las guerras civiles. Augusto, el emperador Augusto, declaró el fin de las guerras civiles, y entonces se imperó, dijéramos, la paz en el imperio. Imagínense después, los que crecimos en la guerra, aquí sabemos lo que es eso, lo de las guerras civiles, ¿verdad? Tenerse que irse a acostar bien temprano, aunque hoy también muchos de nosotros o muchos de ustedes les tienen toque de queda ahí donde viven. Ya no podemos andar en la noche porque nos van a matar o nos van a hacer cualquier cosa. Ellos habían vivido en esos conflictos de tribus y de cosas, y cuando llegaron los romanos y conquistaron todos estos pueblos, estos lugares, entonces, hermanos, cesaron las guerras civiles, y en el año 29 antes de Cristo, Augusto declara el fin de todas las guerras civiles, y entonces a todo eso se le llamó la paz romana. La gente, después de vivir bajo las balas y la guerra y el conflicto, comenzó a vivir en paz. Qué alegre, ¿verdad? Vivir en paz, hermano. Cuando ya dejan de tirar las balas, ¿verdad? Cuando ya dejamos de estar tirándonos indirectas, ¿verdad? Y vivimos en esa guerra, a ver quién domina y quién manda y todo eso. Entonces, hermanos, fíjese qué interesante, que esa paz romana, hermanos, duró casi 3 siglos, casi 300 años, mientras el imperio romano fue fuerte. Dijéramos que fue una de las bendiciones del imperio romano. Pero, hermanos, esta paz romana que duró del año 29 antes de Cristo hasta como el 235 después de Cristo, fue una etapa de orden y prosperidad, pero esa paz, hermanos, se traía y se imponía por el poder militar romano. Entonces, por eso usted ve las películas en los días de Jesús, ¿verdad? Y precisamente era lo que no querían los romanos, lo que no quería Poncio Pilato, de que hubieran disturbios. Ustedes han visto las películas. ¿Por qué es que Poncio Pilato y los líderes de ese momento, de esas regiones, estaban tan preocupados de que hubieran disturbios? ¿Y por qué ellos no querían y por qué al final, aunque se lavó las manos, ¿verdad? Y dijo, crucifíquenlo, y crucificaron al Señor? Porque los judíos, hermano, eran la manera, dijéramos, de presionar a los gobernantes del momento, haciendo disturbios, porque en el imperio romano un disturbio le volaban la cabeza a los gobernantes que habían en las provincias, en los lugares,
porque era falta de liderazgo, era algo intolerable que hubieran disturbios, conflictos y guerras entre las gentes. Era algo intolerable en el Imperio Romano. Pero ¿cómo se logró esa paz? A través de la bota militar, a través de la imposición y de la amenaza y todas estas cosas. Entonces los romanos, los que vivían en Roma, a quienes Pablo les escribe la carta, hermanos, conocían ese evangelio. El evangelio, dijéramos, del Imperio Romano. Ellos habían traído porque acuérdense, el término evangelio son buenas noticias. Entonces, para los que vivían en ese imperio, ellos hablar de la paz romana era lo máximo, era algo que ellos apreciaban. Pero Pablo les escribe y les habla frecuentemente en la carta a los romanos, no de la paz romana, que se lograba por la fuerza, ¿verdad? Como que usted, a veces hay necesidad en la casa, ¿verdad? Si usted tiene varios hijos y pasan ahí en conflicto y usted les necesita imponerse un poquito, ¿verdad? A veces, siguen peleando y no les va a volar la cabeza, pero puede decir, le voy a quitar la mesada, ¿verdad? Y los amenaza y no nos conviene mejor llevar la fiesta en paz, por temor, ¿verdad? A un castigo. Pero esa no es la paz de la que Pablo está hablando aquí. Este no es el evangelio que Pablo está hablando, ¿verdad? Porque muchas veces llevamos la fiesta en paz, hermano, por conveniencias. A veces estamos un poco en paz, por lo menos así se ve, porque por temor a algo. Porque nos conviene, porque tenemos temor de que nos hagan algo, nos castiguen o a saber qué. Pero la paz de Cristo, la paz de esta paz de la que Pablo les habla aquí, de este evangelio de la paz, hermano, es el que queremos ver esta mañana. Mire ahí en Romanos, en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, versículo 17, Pablo habla de la verdadera paz, aquella que viene de Dios y que se disfruta en el corazón, en la mente de la persona. Pablo, hermanos, está hablando de la paz del reino de Dios, no de la paz romana. Ahí está el término, ¿verdad? Pablo está hablando de la paz del reino de Dios, de la verdadera paz. Y miren el versículo 17 del capítulo 14, lo que Pablo les dice ahí en la carta a los romanos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese que no dice, por ejemplo, que el reino de los cielos es amor. Está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. Y dice, el reino de Dios no son cosas sensuales, comida ni bebida, sino, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esta es la paz que Pablo está hablando aquí. Entonces, en primer lugar, esa paz, hermanos, es paz con Dios. Es la paz con Dios en primer lugar. Es paz con Dios. Cuando el versículo 15, en nuestro texto, ¿verdad? Romanos 10:15. Cuando Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjese en la pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y él habla ahí del evangelio de la paz. Entonces, cuando él dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿En quién está pensando Pablo? ¿Quién es el que los envía? ¿Quiénes envían a estos heraldos? Porque los romanos mandaban a sus heraldos, a sus mensajeros, y llegaban a los pueblos que conquistaban y decía el mensaje, la buena noticia era,
ustedes han vivido en conflictos, en guerras, pero ahora viene la paz romana, decían los heraldos del imperio romano. Era la buena noticia, de que cuando llegaba el imperio, ya los conflictos se acababan. Era la buena noticia del imperio romano, por eso se conoció y se acuñó ese término, la pax romana. Pero entonces cuando Pablo dice de estos mensajeros que deben de ser enviados, ¿quién los envía, hermanos? Dios. Pablo está hablando de Dios. ¿Quién es el que llama a estos mensajeros? ¿Quién es el que levanta a estos mensajeros? ¿Quién es el que los nutre y les da este mensaje de paz a estos mensajeros? Es Dios, porque esta paz del evangelio que Pablo predicaba era en primer lugar paz con Dios. Amén. Es paz con Dios. Es Dios el interesado. Él es el que toma la iniciativa y busca al perdido. Es Dios que envía a sus mensajeros con este mensaje de paz. Y los busca a través de esos mensajeros, de esos heraldos apasionados por este evangelio, que los lleva y llevan estas nuevas de paz. En 2 Corintios, si puede ir rapidito, en el capítulo 5, en el versículo 18, Pablo dice, todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto, dice, proviene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y Él envía a estos heraldos, a estos mensajeros con este mensaje de paz. Pero ¿por qué manda este mensaje? Porque, hermanos, la Biblia nos enseña que el ser humano está en enemistad con Dios. Éramos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Éramos adversarios de Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos adversarios de Dios. Pero Dios toma la iniciativa para buscar a sus enemigos, para hacer la paz con ellos. Dios quiere hacer la paz con cada hombre, con cada mujer, con cada ser humano. Las personas creen que podrán ir al cielo de toda forma, ¿verdad? Esa es la creencia popular de la gente, que cuando mueran van a ir al cielo. De alguna manera van a ir al cielo. Que no hay manera de no ir al cielo. Y eso es lo que se habla en los cementerios, en las funerarias. Usted nunca ha oído en una funeraria que alguien diga se fue al infierno, ¿verdad? No, es que hay que ser, dicen. No, toda la idea es que todas las personas tienen que ir al cielo porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Y la idea es que sí o sí, ¿verdad? Las personas deben de ir al cielo. Pero la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y si éramos enemigos, ¿cómo alguien que es enemigo de Dios, cómo puede vivir con Él en su casa, en esas moradas que Jesús dijo que iba a preparar? Moradas hay en la casa de mi Padre, dijo Jesús. ¿Y cómo pueden vivir en una misma casa dos personas o dos seres que están en enemistad? No había manera, no hay manera que la persona fuera al cielo, que los seres humanos vayamos al cielo, a menos que se hiciera la paz. Y por eso el Señor manda a sus mensajeros. La carta a los Romanos en el capítulo 3 dice, todos se desviaron. Dice, versículo 17, dice, y no conocieron camino de paz. No había paz, sino puro conflicto entre Dios y nosotros. Nuestro pecado chocaba contra la santidad de Dios. Nuestra maldad chocaba contra la rectitud y justicia divina. Éramos amigos del mundo, ¿no es cierto? Y Santiago en el capítulo 4, versículo 4 dice que aquellos que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios.
Estábamos en enemistad con Dios. Y como dice Santiago, éramos almas adúlteras, porque éramos infieles a aquel que nos creó y nos dio la vida. Estábamos en amistad con el mundo y éramos enemigos de él. Pero mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 5. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5. Eso es lo que Pablo afirma aquí, lo que él enseña a través de toda la carta. Él está hablándoles a ellos de una paz superior, no de la paz romana, pero de la paz del cielo, la paz del reino de Dios, que disfrutamos por el Espíritu Santo que Él hace morar en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo que éramos enemigos, dice, éramos enemigos, pero cuando éramos enemigos y siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos estamos reconciliados con Dios, hermano? Amén. Yo no sé si usted esta mañana está aquí y no se ha reconciliado con Dios. Esta es una gran oportunidad que usted está aquí en esta reunión y estamos hablando de este Dios que quiere hacer la paz con todos los seres humanos y que envía a sus mensajeros, que los llama, los capacita, los nutre, los carga con este mensaje y los manda a proclamar el mensaje de la paz del reino de Dios, de un Dios bondadoso, que no quiere estar en enemistad con nosotros, sino que quiere hacer la paz. Dice, como dice este versículo, la hizo por medio de la muerte de su Hijo. Envió a su unigénito. No lo mandó, Dios no mandó a su Hijo, dice Juan 3, para condenar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero dice los versículos siguientes que a veces no mucho leemos, dice que no lo envió para condenar al mundo. No, Dios no mandó a su unigénito Hijo, al Hijo de paz, al príncipe de paz, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Él mandó a su Hijo, porque no podía haber paz de otra manera, sino a través del Hijo de paz. Él mandó a su unigénito y vino al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados y para poder firmar la paz, para que por medio de Él se pudiera firmar la paz. Y no hay, por eso dice Pablo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, hombre. No hay manera, no hay otro camino, no hay otra forma en que una persona pueda estar en paz con Dios, sino solamente por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén. No hay otro mediador, solamente, mire Romanos ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en su Hijo, de su obra expiatoria, de su muerte sustitutiva. Él murió, Él pagó en la cruz como un criminal, como un ladrón. Pagó en lugar de nosotros, pagó en lugar de usted, en lugar de ti, pagó el Salvador. Pero tú necesitas recibir el mensaje, este evangelio, así como lo recibían los pobladores de esos pueblos cuando llegaba el Imperio Romano conquistando. Ellos se alegraban porque una de las bendiciones iba a ser que iban a dejar de estar en conflicto ahí entre las familias, los pueblos, las razas, y la paz romana era impuesta de una vez.
y ellos se alegraban y recibían eso. Tú necesitas recibir el mensaje de Jesús. Necesitas recibir el Evangelio de Jesús para poder recibir esta paz con Dios y creer este Evangelio. Ahora podemos gozar de esta paz con Él. Amén, hermanos. Ahora, esta paz, hermanos, con Dios se lleva ya en la experiencia, dijéramos, personal, se lleva, hermanos, a la paz en primer lugar con uno mismo. Esta paz es consigo mismo, con uno mismo, ¿verdad? Paz con uno mismo. Las personas, y si usted hace un poco de memoria antes de que conociéramos a Jesús, la gente anda que no sabe ni por qué anda enojada, pero anda endiablada, dijéramos, ¿verdad? Las personas andan endiabladas. Por eso hay que andar con cuidado, hermano. No hay que andar de bravito hoy día, peligroso. Porque la gente anda endiablada, hermano. Si no ha amanecido, ya están enojadas la gente. Ni el desayuno se ha tomado y dice, yo no sé por qué estoy enojado, me siento insatisfecho, sin paz. Es un conflicto en su mente, en su corazón de las personas. Así vive el ser humano sin Dios, no tiene paz. Como no tiene paz con Dios, no tiene paz consigo mismo. No sabe ni por qué muchas veces. Pero es una zozobra, es una insatisfacción, es una falta de paz. No puede haber un estado interior de paz, porque no hay paz con Dios. Hermano, la conciencia, ¿verdad?, del ser humano. En Romanos, en el capítulo 3, dice que la conciencia está en el corazón, o sea, está en la parte más interior del ser humano. Dice la conciencia. Mire, en Romanos capítulo 2, leamos estos 3 versículos. Versículo 14, Romanos 2, 14. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, la conciencia está en el interior de la persona. Y a mí la ilustración que siempre me gusta para cuando hablo de la conciencia es la caja negra de los aviones, ¿verdad? ¿Han oído de la caja negra? Cuando un avión se accidenta, ¿qué es lo primero que buscan? La caja negra, porque es una grabadora totalmente sellada, donde queda grabado todo lo que ocurrió, ¿verdad? Y así se sabe cómo se dio el accidente. Pues usted tiene una caja negra allá adentro de usted. ¿Qué le parece? Donde está siendo grabado todo. Solo que usted puede leer todo el pasaje, el capítulo 3. Usted tiene una caja negra donde está ahí adentro, ahí está siendo grabado todo. Lo que usted oye, lo que usted piensa, lo que ve, lo que hace, todo queda grabado ahí en la conciencia. Esa conciencia, dice esos versículos, que es la ley, dice, de Dios, la ley moral de Dios, que Él escribió en el corazón de todo ser humano cuando lo creó. Es la ley que Dios escribió en el corazón, en el interior de la persona. Por eso dice, hay personas que no conocen a Dios y hacen lo que a Dios le agrada, porque su conciencia le dice, eso está malo. La conciencia le dice a la persona desde chiquito. Yo ya le he contado un montón de veces, yo le robaba a mis papás. Ellos no me habían enseñado a robar, nunca me enseñaron mis papás a robar, nunca. Pero yo les robaba a ellos.
¿sí? Le sacaba de una alcancía que ellos tenían guardada ahí. Las pesetas le sacaba en aquel entonces. Cada peseta de eso, hermano, pasaba una semana en el colegio comprando, comiendo bien. Entonces yo le sacaba las pesetillas. Pero fíjense que cuando yo le sacaba las pesetillas, yo sabía que estaba haciendo mal. ¿Y quién me decía eso? La conciencia. La conciencia me acusaba y me decía, estás mal. Ahora, el problema de la conciencia es que la conciencia se puede endurar por el mismo pecado. Por eso ¿cómo se llama? Los asesinos confesos dicen la primera vez o los sicarios, ¿verdad? La primera vez que maté a alguien dicen, me costó un montón. Pero a medida fui matando personas, después mataba como torcerle el buche a una gallina, ¿verdad? Ya sin ningún... Entonces, hermano, el problema de la conciencia es que se puede endurar a tal manera que se vuelve cauterizada, como dice la Escritura, se endura, insensible y puede hacer cosas malas, maldades y no sentir ningún remordimiento. Ese es el problema. Pero la conciencia de la persona que sabe allá en su interior, por muy cauterizada que pueda estar, pero allá en el fondo la conciencia de la persona no lo deja en paz, porque sabe que hace lo malo delante de Dios. Allá en el fondo la persona sabe que es culpable delante de Dios, que es pecador, que transgrede las normas de Dios, los mandamientos de Dios. La persona que chismea sabe allá adentro que es una chismosa o un chismoso. La persona que miente, uno sabe allá adentro y sabe las intenciones y uno sabe que hizo las cosas de una manera incorrecta y la conciencia siempre de alguna manera acusa a la persona y cuando la conciencia no está bien con Dios, esa persona no puede disfrutar de esta paz, de este evangelio de paz. Amén, hermano. Esa es la verdad, es lo que la palabra nos enseña. Entonces, no puede haber ese estado interior. Mire lo que dice ahí en la pantalla. En el versículo, ahí está el versículo 7. Pero le voy a leer el versículo 6 de Filipenses 4. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, no la paz romana que ellos conocían, pero la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Puede haber conflicto, pueden haber problemas, limitaciones, pero esa paz de Dios, esta paz del Evangelio, dice, sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús nos dio esa bendición y le dio esa bendición a los discípulos. Jesús dijo, he aquí la hora viene y ya ha venido en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, les dijo, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, les dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz con Dios, paz con uno mismo. Esa paz, aún como cristianos, hermanos, muchas veces perdemos la paz por nuestro mal caminar. Perdemos esa tranquilidad que Dios nos da por el Evangelio, por nuestro mal caminar. Y Dios no quiere eso. Él quiere que disfrutemos esta paz que Él dijo, mi paz les doy. No como el mundo
la da. No es la paz romana, no es la paz de esto, lo otro. Es la paz que Dios nos da. La paz de Jesús, la paz de su reino por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestros corazones. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo está su paz? ¿Cómo está usted? Estamos aquí reunidos, pero ¿cómo está su corazón? ¿Está en paz con usted mismo? ¿Duerme en paz? ¿Se levanta en paz? Vivirá en paz, dice aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Pero esa paz con Dios nos lleva a estar en paz con nosotros mismos, pero también nos lleva a estar en paz con los demás, con los otros hombres, con los hombres, en paz con los demás. Paz con Dios, paz consigo mismo, paz con los demás. Por eso dice el versículo 15, cuán hermosos son los pies, dice, del que anuncia la paz. Dice, vestidos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Se acuerdan cuando aquel fariseo invitó a Jesús a su casa y habían preparado un gran banquete? Pero algo tan básico no le habían hecho a Jesús, ¿verdad? No le habían lavado los pies. Jesús llegó, seguramente sirvieron un gran manjar ahí, mejor que los tamalitos que nos comimos hoy. Sirvieron ahí, estaban comiendo ya, y de repente aparece aquella mujer, ¿verdad?, que era de mala reputación, lavándole los pies a Jesús y secándoselos con sus cabellos. Y el fariseo dice, ¿cómo siendo profeta, cómo es que no se da cuenta qué tipo de mujer es esta? ¿Y cómo que se deja tocar los pies de una prostituta? Jesús, quisiera saber, no es profeta, quizás le dijo, pensó, ¿verdad? Y Jesús le dice, vine a tu casa y no me lavaste los pies, que era la costumbre cuando alguien visitaba, y especialmente cuando era alguien importante o alguien que era bien recibido. Era la muestra, era la primera acción del hospedador, ¿verdad?, del anfitrión, de que la persona que le visitaba era bien recibida. Lo primero que hacían al llegar alguien a su casa era que le lavaban los pies, era la costumbre en aquellos días. Pues Pablo ocupa de alguna manera esa idea cultural de aquellos días para referirse a este evangelio de la paz cuando dice, qué hermosos son los pies, dice. Hermanos, de por sí normalmente, ¿verdad?, los pies no son la parte más bonita del cuerpo humano, ¿verdad? Algunos tienen quizás esa bendición de tener pies bonitos, ¿verdad? Unos tenemos unos dedos más largos que otros. Por ejemplo, este que les habla, ¿verdad? Tengo un dedo más largo que no es el que debería de ser. Otros tienen juanetes. A otros les hiede mucho, ¿verdad, hermano? Y así, los pies no es la parte más bonita del cuerpo humano, hermano. Pero dice, cuán hermosos son los pies. O sea, la idea es cuando se es bienvenido, no solo lavarle, pero ya verle bonito, es una forma de decir que alguien es bienvenido, que es recibido en paz. ¿Verdad? Como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a las casas y lo reciban, si no lo reciben, dice, sacúdete y vete, pero si lo reciben en paz. Entonces la idea es qué hermosos son los pies de los que llevan ese evangelio, es de que usted va a cualquier lugar y lo reciben bien. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Ay, que no digan, ahí viene esta otra vez, ¿verdad?
Ay, ahí viene este otra vez, que no, que mira, que vaya rápido, ¿verdad? Cuando uno llega a donde un lugar y uno no lo reciben bien. Entonces la idea es, qué hermosos son los pies del que lleva este evangelio de la paz, es de que, qué bonito es de que usted vaya a cualquier lugar, se relacione con cualquier persona y usted esté en paz con esas personas. Que usted esté en paz con todas las personas, esa es la idea. Que usted sea un mensajero de la reconciliación, un mensajero de paz. Que usted no es un promotor de sediciones, usted no es un promotor de conflictos, usted no es un promotor de guerras, sino usted es un promotor de paz. Porque usted es un mensajero del cielo. Porque usted está en paz con Dios, está en paz consigo mismo y usted lleva esa paz a los hombres, lleva la paz a su vecindario, lleva la paz a su trabajo y practica la paz en la iglesia también. Amén, hermanos. Entonces, la paz entre los hombres es algo hecho, hermanos. Mire, lean conmigo, creo que está ahí una parte, no sé, en la Efesios, pero vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer unos versículos aquí. Efesios capítulo 2, dice versículo 11 al 14. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, o sea, gentil era toda persona que no era judía, ¿verdad? Que no era israelita, era gentil. Nosotros, según la carne, éramos gentiles. Entonces dice, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel entonces, dice, estaban sin Cristo. Quiera Dios que usted no esté sin Cristo, pero eso se puede resolver esta mañana. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estaba, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Los judíos y los gentiles. Los gentiles eran todos los pueblos no judíos. Y para los judíos meterse, los gentiles eran como perritos, ¿verdad? Perrillos le llamaban. O sea, era gente no escogida, pues. Así nos veían a nosotros. Pero dice, Dios ha hecho un solo pueblo, dice. Derribó la pared intermedia, o sea, no hay razón para que estemos en enemistad con nadie. Ya Dios derribó toda pared intermedia entre los hombres, ese es el punto aquí. No hay motivo, no deberíamos de estar en enemistad con nadie. Pero hermanos, hay una realidad, si somos sinceros. Lo voy a decir en primer lugar por mí mismo. En nuestra carne, en nuestra humanidad, está ese deseo malsano de sentir aversión, contrariedad o repugnancia por algunas personas. No es cierto, hermano, si somos sinceros. ¿O no siente usted a veces eso, hermano? Yo les veo las caritas aquí, ustedes no, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Pero la mayoría, digamos, porque a lo mejor la mayoría de nosotros, a veces, ¿verdad? Entre más nos vamos haciendo más cristianos, entre más nos vamos santificando, quizás menos nos pasa esto. Pero entre más tiernitos estamos estoy hablando de los creyentes, porque los no creyentes, eso es la regla, ¿verdad? Pero un recién convertido, un tierno,
va a luchar más con esto. Y los que de alguna manera ya han caminado más y han madurado un poquito, quizás menos, pero hermano, estos deseos, hasta que estemos en este cuerpo de muerte, hermano, ahí van a estar. Son deseos malsanos. Ahora, cada vez, hermano, fíjese bien en esto es importante, para que hoy usted, si tiene enemistad con alguien, usted tome una decisión de ponerse en paz. Vamos a tomar la cena del Señor. Cuando usted siente esos sentimientos que usted conoce contra otra persona, normalmente uno dice, ay, es que ese me cae mal, es que los ojos no sé cómo son, podrá decir usted. Es que ese me cae mal porque muy lengona, muy lengón. Es que ese me cae mal porque muy orejón. Es que ese me cae mal porque muy gordinflón. Ese me cae mal porque muy flaquito es. Usted puede un montón de razones por lo que alguien nos cae mal, ¿verdad? Pueden haber 1000 razones. Y uno lucha, usted tiene que luchar con esos sentimientos. Eso pasa, hermano, en la vida diaria. Ahora, cuando nosotros sentimos eso, hermano, déjeme decirle esto, fíjese bien. No, cuando usted siente eso, no se debe a los defectos que tiene el otro. Le voy a repetir. Cuando usted siente un sentimiento de aversión, de rechazo contra otra persona, no se debe a los defectos de la otra persona o a lo que la otra persona ha hecho o no ha hecho. Esos sentimientos provienen de su propio corazón. ¿De dónde vienen esos sentimientos? Y entre más problemas alguien tiene con eso, es porque más problemas tiene en su propio corazón. Esa es la realidad. Entonces, si usted le deja de echar la culpa al otro porque hizo o no hizo algo y usted se mira a sí mismo y dice, ay Señor, mira mi malvado corazón. En vez de amar, en vez de ser un mensajero de paz para ese hombre, para esa mujer, para ese hermano, para esa persona, mira lo que estoy sintiendo, un rechazo. Señor, no. Señor, no, yo soy un mensajero del reino de Dios. Soy un heraldo de la paz. Señor, ¿cómo puedo sentir esto? Señor, ayúdame. Quítame estos sentimientos. Perdóname. No digamos, perdónalos. O perdónalo para que me pida perdón para yo ya no sentir esto. No, perdóname a mí. Para ya no sentir esto horrible, feo. Y aun cuando Jesús, ¿verdad?, oró por los que lo mataban, lo crucificaban, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos dejó ese estándar, ese modelo, hermano, insuperable. Entonces somos llamados, hermanos, a no estar en pleitos y en guerra. Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde viene? Dijo, de vuestros corazones, de vuestras pasiones. Las guerras vienen de tu propio corazón, de tus propias pasiones, de tus propios deseos que combaten en tus miembros, de tus codicias, de tus envidias, de tus ambiciones. Y ahí vienen tus luchas, de tus conflictos, vienen de tus propios deseos, de tu propio corazón. No es por cómo es la otra persona, no es por cómo es esa persona, es por tu propio deseo, por tu propio corazón que sientes esos conflictos, esas guerras. Ahora, leamos aquí en Romanos para concluir, hermanos, algunos consejos de cómo debe de ser nuestra conducta como mensajeros de paz, como heraldos de este evangelio de paz, como embajadores de este reino de paz. Usted es un embajador, usted es una embajadora
Amén. Mire, Romanos, vamos a comenzar en Romanos 8. Vamos a leer 3 versículos para concluir. Aquí en Romanos. Primero, Romanos 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Rechacemos todos esos sentimientos, no los aceptemos ni los cultivemos en nuestro corazón. ¿Sabe lo que hace años el Señor me mostró? Que el problema no era la otra persona, era yo. Entonces, desde ese entonces, una cosa que he practicado y me ha ayudado mucho es porque uno siente a veces uno siente que el otro como que no le cae muy bien, ¿verdad? Como dicen, es que este me cae gordo, ¿verdad? No sé por qué ese dicho, pero me cae pedrada, dice, ¿verdad? Me hace chindondo cada vez que lo veo. Me cae pesado, ¿verdad? Entonces, pero a veces uno le cae gordo al otro, hermano. Y dice, ¿yo qué he hecho? Dice, pero uno siente, ¿no le pasa a usted que usted siente que el otro como que lo ve así de ladito, así? No de ladito con estilo, sino que de rechazo, hermano. Usted lo ve así, uno no le cae bien al otro. Entonces yo la norma, la ley o la práctica que me propuse en mi corazón con eso es acercarme a esa persona. Acercarme. Ya sea que le caí mal o que ella me cayó mal y ni lo conocía, pues ni me conoce. Entonces yo la regla que tomé es acercarme a esa persona, buscar cómo acercarme. Y fíjese que cada vez al acercarnos, fíjese que se supera eso. Cada vez, siempre lo he superado. Ya al acercarnos y siempre. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, ¿de dónde vienen, hermano? Del infierno, del diablo. Esos sentimientos no vienen de Dios, no vienen del Espíritu Santo. Ay, es que el Espíritu Santo me da discernimiento que aborrezca a este. No, hermano. Eso no es así. Pero entre más se ocupa uno de la carne, más sin paz está con la gente uno. Entre más carnal anda uno, pues. Entre menos ha estado en las cosas del Espíritu Santo, más mal le van a caer las personas. Pero lo triste es que más mal va a caer usted también. Mire, Romanos 12, segundo consejo. Romanos 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, dice. Estén en paz con todos los hombres. Todo lo que sea todo lo que tú puedas hacer. Hermano, ¿qué puede hacer usted si hay alguna persona con la que usted no está en paz? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué no ha hecho que pueda hacer? Que esta mañana usted pueda tomar una decisión y decir, voy a ir a visitarlo, le voy a llevar una torreja, le voy a llevar un tamal, una quesadilla, le voy a llevar algo pues para algo dulce mejor, ¿verdad? ¿Qué no ha hecho usted que pueda hacer? Dice, si es posible. Claro, si la persona vive allá en China y usted no tiene para el vuelo, pues sí, no es posible. Y no puede nadar tampoco, hermano. Pero dice, lo que sea posible. Pero a lo mejor a la par suya vive. A lo mejor en la misma cama duermen, hombre. A lo mejor se congregan en el mismo lugar. Gloria a Dios. Número 3, hermano. Mire, capítulo 14, versículo 19. Dice, así que
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, o sea, poner como una meta en nuestra vida, como estamos hablando. Póngalo como una meta, que usted se va a calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted tome una decisión, ya no estar en pleitos. El diablo nos quiere robar la paz que ya Dios nos dio, hermanos. Y estamos en conflicto. Póngalo de meta que usted va a perseguir la paz y se va a calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted va a buscar, no porque va a ser figura pública, ¿verdad? Y que todo el mundo le va a caer bien. No, no estamos hablando de eso, sino de que usted es un mensajero del Evangelio de la paz. Amén. Ahora, hermanos, si no hay paz, mire, vamos a poner eso ahí en la pantalla. ¿Cuál es el evangelio que la gente tiene, hermano, en nuestro país? ¿El evangelio de la guerra? ¿Cuántos evangélicos son más pleitistas que? ¿Cuál es el evangelio que tiene la gente? ¿Qué evangelio tiene usted, hermano? ¿Quiere vivir en guerra? Quiero ver, levánteme la mano, ¿cuántos quieren vivir en guerra? Quiero ver aquí. Ninguno, hermano. Mire qué lindo. Allá tampoco. Omar, por ahí no hay nadie. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, que nadie quiere vivir en guerra, hermano. Gloria a Dios.